datos. Y entonces ahí dijimos, pues aquí parece que hay realmente 5 chipotitos, que son los que nos estarían determinando los estados, y podría ser que aquí hubiera un sexto, pero mejor lo dejamos en 5. Entonces lo hicimos en 5. Algo teníamos que hacer, ¿no? Lo dejamos en 5 y ya comenzamos a ver las estimaciones. Estos son la media y la varianza en el estado 1, para la distribución en el estado 1. Este es para el estado 2, para el estado 3, para el estado 4 y para el estado 5. Ya que tenemos esas distribuciones, pues también encontramos la función de transición, tenemos la función límite, que digo el vector límite de probabilidades, y aquí serían los precios que se tendrían. Este es en el caso que conozcamos que al inicio estamos en el estado I y al final en el estado J. Todas las posibles combinaciones, estando en el inicio en el 1 y en el T en 1. Así lo tendríamos. Estas serían los diferentes valores, todas las posibles combinaciones, cómo podemos tener los precios en esta situación. Esto es si solo se conoce uno de los estados. Aquí sí se conoce el estado inicial y no sabemos qué esté pasando en el final para cada uno de los diferentes estados. Y aquí igual, si conocemos qué está pasando en el tiempo T, pero no sabemos de dónde partió. Estos serían los diferentes precios. Y si no conocemos ninguno, pues sería el precio. O sea, simplemente metimos los datos, estábamos revisando, no hemos hecho más profundizar más, ni trabajar con una acción en particular, pero bueno, sería la aplicación de los modelos ocultos de Markov, y parece que eso sería todo. La integración nada más, ya. Creo que el tiempo, ¿no? Bueno, le agradecemos a la doctora Blanca su participación y le vamos a entregar un regalito de la escuela. Una carpeta y una pluma. En su caso, y también de su constancia de participación en el seminario. Y ahora hay espacio para una serie de preguntas y respuestas. Las va a coordinar el maestro Jorge Rubén Villanueva López. Bueno. Bien, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Sí, acá buenas tardes, muchas gracias. Había comentado sobre la estimación de los parámetros bajo un algoritmo, el algoritmo que estaba mencionando, el forward-backward. ¿Es equivalente ese algoritmo al de Baum-Welch? ¿Y en qué consiste? A ver, el algoritmo Baldwin lo que hace es que va agrupando las multiplicaciones y las sumas que aparecerían en una ¿cómo se calcularía la función de distribución conjunta? Me voy a regresar. O sea, yo me refería en términos de si son algoritmos estos de máxima verosimilitud. No. Es simplemente algo como los métodos numéricos, como cuando dices, en lugar de hacer 500 sumas y multiplicaciones, los agrupo para que me salgan menos operaciones. Es eso. Donde sí está la máxima verosimilitud es en el otro algoritmo, en el EM. EM es
va haciendo valores esperados y maximizando la función de verosimilitud. Entonces, el primero nada más es que en lugar de hacer muchas operaciones, se trate de hacerlo en un cierto orden para hacerlo más rápido. Es cosa computacional nada más. El hardware y el backward, el otro M sí es máxima verosimilitud. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Por acá, por favor. Muy bien, muchas felicidades por la conferencia, está muy interesante el tema, a mí me pareció muy interesante. Gracias. Yo creo que el método es aplicable a series de tiempo en general. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la primera pregunta y entonces es interesante comparar un poco los resultados con los métodos de, digamos, de AIMA y todo eso, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber en cuanto a los resultados comparado con los métodos tradicionales, digamos, al menos en casos específicos, ¿no? Pero mi pregunta era más bien, ¿y cómo hacemos proyección hacia adelante de un valor, por ejemplo, de una serie de tiempo usando este método? Pues tenemos la función, las matrices de transición. Entonces, cuando tenemos la matriz de transición, podemos decir cuál es más probable. Si nos quedamos en ese estado, ¿cómo estamos para la probabilidad hacia adelante? Entonces podemos ver cuál es la probabilidad más probable, o también podemos ver valores esperados con esas probabilidades. Yo pensaría que ahí es como lo haríamos. Sí, muchas gracias. Okay. Bueno, buenas tardes, la explicación fue muy interesante. Entonces, usted hablaba de una convergencia. La primera pregunta que surge es, ¿cuál es la explicación de esa convergencia? Y la segunda pregunta que tengo es que una vez que tenemos la matriz de transición, usted habló que debe de ser una cadena ergódica. Entonces, cuando hablamos de una cadena ergódica, tiene que ser, creo que aperiódica y positivo recurrente, si no me equivoco. Entonces, habría una posibilidad de que teniendo la matriz de transición ocupemos, por ejemplo, ciertos elementos como el teorema de estado estable para pronosticar en el futuro, o no es viable. Y la tercera pregunta es, utilizó el modelo de Black School extenso, pero yo tengo entendido que tienen distintas volatilidades. ¿A qué se debe esas distintas volatilidades? Gracias. Fueron muchas preguntas. Es que estuvo muy interesante la plática y... Sí, lo que pasa es que ya no me acuerdo cuál era la primera. La primera pregunta es, ¿cuál es la explicación de la convergencia? A ver, la convergencia es simplemente un método numérico, o sea, no conocemos cuáles los parámetros del modelo. No conocemos el vector inicial, la matriz de transición, ni los parámetros de las distribuciones. Nosotros vamos a hacer un modelo que es un algoritmo que es el EM. El EM es un algoritmo que vamos haciendo valores esperados y maximización. Valor esperado y maximización. Esto es, yo le voy a dar de lo que a mí quisiera hacer, valores iniciales. Esos valores iniciales pueden estar muy lejos de los valores verdaderos. Le doy los valores iniciales y con esos encuentro otros. O sea, de aquí encuentro otros. Esos deben estar mejores, va maximizando. O sea, el método máxima verosimilitud es encontrar los estimadores que son más probables dadas las observaciones. Entonces, los nuevos parámetros son más probables que los anteriores con los que partí. Eso los meto otra vez al algoritmo y me va a dar valores que van a ser más probables. Y así lo voy haciendo hasta que el cambio entre los diferentes parámetros ya es imperceptible. Y entonces digo, pues ya debo estar, ya no voy a mejorar más. Entonces ahí me quedo. Esa es la convergencia que yo estoy mencionando. Pero es un algoritmo numérico, digamos.
Después la otra. La segunda pregunta es que ¿hay posibilidad de meter el teorema de estado estable, dado que la cadena es ergódica y cumpliría con la proporción de tiempo de acuerdo al teorema? Pues yo pensaría que sí, no lo hicimos, pero yo pensaría que sí. Aquí la única condición que manejamos, así que dijimos, debemos de asegurarnos es que cada estado es lo podemos allegar con los otros estados, porque pues nosotros decimos, no podemos decir que si ya estamos en un estado de malo, digamos, ya no vamos a salir, en algún momento vamos a pasar. Esa sería la única condición que nosotros pensamos fuerte. Pues sería cuestión de que lo viéramos, pero yo creo que sí es factible. Y la última pregunta, ¿a qué se debe estos parámetros de volatilidad del modelo extenso y el otro? O sea, ¿cuál es la explicación? Lo que pasa es que estamos pensando que son estados, entonces cada estado va a tener su volatilidad. Si nosotros pensamos como en el modelo sin pensar en Markov, pues nada más hay una sola volatilidad, pero aquí decimos, si comenzamos en el estado 1 y nos pasamos al estado 3, pues la volatilidad debe depender del 1 y del 3. Entonces cada una de ellas tendría, eso sería, pero pues puede ser que en el proceso nos llegara a dar que todas las volatilidades son parecidas, ¿no? Pero de principio vamos a pensar que no, para darle más flexibilidad. Gracias, doctor. Okay. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Acá, por favor. ¿Yo? Pues, porque creo que no hay más. Buenas tardes. Yo no soy para nada conocedor de estos temas, pero sin embargo al escucharlas me ocurrió una pregunta que a lo mejor quizás no tenga mucho sentido. He escuchado que el más reciente Premio Nobel de Economía ha postulado que muchas de las decisiones que toman los inversionistas, digamos, están en cierto modo basadas en la flojera de tener que poner atención en lo que deberían de tomar en cuenta para modificar su portafolio de inversiones, y que muchas veces es necesario como que darles un empujoncito a los inversionistas en un cierto sentido, como por ejemplo podría ser de que una ley los obligara, si no manifiestan lo contrario, a hacer determinado tipo de inversión, por ejemplo cuando reciben su aguinaldo y cosas por el estilo. Es decir, aquí ni siquiera es el pánico, ni siquiera es la angustia de perder o ganar. Lo que motiva una cierta tendencia en las estas, ¿cómo le llaman ustedes? Las decisiones, ¿no? O sea, sí, lo que dices, pues, nado de muerte. Exactamente. Sí. Y entonces, este tipo de asuntos que se acaban de premiar, ¿tienen reflejo en algo de lo que usted nos presentó? Pues no sabría, pero yo pienso que si se aplican estos modelos, pues no se van a dar de muertito, o sea, tendría que hacer un trabajo para poder modelar, o sea, no conozco, o sea, cuando digo que yo tampoco, es que tampoco. No soy economista, soy matemática y me dedico a la estadística, entonces estoy fuera del rango, pero yo pensaría así, el decir que por flojera o por la cantidad de trabajo no hay acciones para mejorar el portafolio, pues yo pensaría, bueno, si aplican cosas como esta,
pues tendrían que moverse, no pueden nada más nadar muertito. No sé si esa contestaría la pregunta, pero... Sí, me refiero a que la volatilidad a veces no depende ni siquiera del pánico, depende a lo mejor de la flojera. Sí, posiblemente. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más desea preguntar? ¿Nadie? Bueno, pues entonces terminamos nuestra conferencia de hoy y le damos un fuerte aplauso a la doctora.